Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Izquierdo Iranzo y junto con mi compañera Bárbara Cafarel os vamos a presentar la comunicación titulada Creación de contenidos multimedia inclusivos con aula invertida y asesoría profesional. Partimos de una realidad y es que las sociedades actuales son sociedades globalizadas donde la convivencia intercultural no es solamente una necesidad, sino que además es un reto muy importante. Ante ello, nuestro planteamiento es que la destreza intercultural es una soft skill que, además de ser muy importante, se puede aprender. Y en ello juega un papel fundamental la comunicación, que es una herramienta muy útil también para trabajar en pro de la diversidad cultural. Dado este planteamiento, definimos unos objetivos que son, primero, que los estudiantes de comunicación generen conciencia personal y también profesional sobre la interculturalidad y que aprendan a generar contenidos multimedia inclusivos. Para todo ello, desarrollamos una metodología docente basada en el Flipped Learning, mejor dicho, en una reinterpretación propia de esta metodología que, como se sabe, considera el fuera del aula como ese espacio personal de trabajo del estudiante previo en el que se prepara para lo que luego digamos que culmina en el dentro del aula, que es lo que tiene lugar en clase en el horario reglado con las docentes, ¿no? Entonces, en esa reinterpretación nuestra, precisamente el fuera del aula es ese espacio reglado con las docentes y el dentro del aula, para el dentro del aula, nosotras lo que diseñamos fue una jornada académica que incluía un taller con profesionales. Ese trabajo previo preparatorio tuvo lugar en estas dos asignaturas, comunicación intercultural y en planificación y desarrollo de proyectos en red. En la primera de ellas, que es la que yo les impartía, lo que los estudiantes trabajaron, sobre todo profundizaron en conceptos teóricos sobre la diversidad cultural y también trabajaron sobre mecanismos de intermediación, de mediación intercultural. Los detalles sobre la otra asignatura os los dará luego mi compañera Bárbara. Entonces, como decíamos, el in-aula es esta jornada en la que aquí os muestro el cartel y que la conceptualizamos y diseñamos como cualquier jornada universitaria al uso, perdón, que tiene distintas partes y la primera de ellas es una mesa redonda en la que se abordaba la importancia de los mensajes mediáticos en cuestiones migratorias y de interculturalidad y en la que participaron profesionales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de ONU Migración. La siguiente parte de la jornada fue un taller práctico sobre el cual os va a dar todos los detalles y explicaciones mi compañera Bárbara, a quien a continuación cedo la palabra. Hola, soy Bárbara Cafarel y, como ha dicho mi compañera Patricia, voy a seguir con el resto de la presentación. Voy a hablar de la parte más práctica y cómo se desarrolló esta jornada y el taller. El taller corrió a cargo de los profesionales de Artebrige, que es un estudio artístico que se centra en la creación de espacios de convivencia. Mediante cápsulas migratorias, se realizó un pequeño boceto previamente para que luego fueran difundidas a través de las redes sociales. Es decir, se trataba piezas narrativas creativas que de alguna manera mostraran la interculturalidad. El taller constaba de una consultoría y luego pasaban a lo que era la creación de estas piezas, que podían ser piezas para Instagram, podían ser podcasts, piezas para WordPress, etcétera, ¿no? Entonces los estudiantes en grupos primero recibían una parte teórica y luego ya pasaban a la parte práctica. Y en la parte práctica mostraban a los profesionales previamente los conceptos y las ideas esbozadas. Planteaban dudas a estos profesionales que lo que mediaban en interculturalidad, reciben el asesoramiento por parte de los profesionales y terminan de definir y elaborar esos contenidos. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo bastante claro de lo que se realizó en esa jornada. En este caso, un grupo de máster decidió realizar un carrusel para Instagram de comunicación intercultural. Entonces, la primera diapositiva lo que te muestra es qué necesitas para, seguimos,
¿Qué necesitas para practicar tu deporte favorito? Pues necesitas mucha energía, necesitas una pelota, necesitas una pala, pero ponen el foco en qué necesitas más, pues unos compañeros, ¿no? En otra diapositiva, ¿qué necesitas para disfrutar de la música? Pues necesito mucha creatividad, tener voz para cantar, saber tocar un instrumento, pero ¿qué necesito más? Pues compañeros de banda, ¿no? Crear una obra de arte, ¿qué necesito? Necesito pinceles, necesito papel, tela, cartón, pero ¿qué necesito más? Compañeros. En estas 3 diapositivas ya ponen el foco en que necesito amigos, necesito compañeros, necesito gente, ¿no? Para una fiesta de disfraces, ¿qué necesito? Pues los disfraces y luego necesito algo rico para comer, necesito decoración, pero ¿qué necesito más? Gente, es decir, vuelven a poner el foco precisamente en esa compañía. Y por último, para reírte a carcajadas también que necesito, estar con gente, pero ¿qué no necesitas? Y ahora ahí sí que van a hacer especial hincapié en lo que no necesitas. Yo no necesito hablar el mismo idioma. Yo no necesito tener el mismo color de piel, ni siquiera haber nacido en el mismo país. Es decir, ponen el foco en lo importante, en lo que se comparte. No estás solo, las personas que menos esperas tal vez comparta tu mayor afición. Entonces, esto es un ejemplo que se difundió por Instagram. Luego, en la posjornada, el alumnado difundió todo este contenido generado en la jornada y más en concreto los alumnos de planificación y desarrollo de proyectos en la red realizaron acciones de posicionamiento web con técnicas de marketing online. Planificación y desarrollo de proyectos en la red es un grupo de tercero de periodismo con comunicación audiovisual. Entonces, primero de todo, se les pidió que investigaran sobre la comunicación inclusiva. Tenemos que pensar que venían de una asignatura muy tecnológica y hasta ahora no habían visto, nunca habían profundizado en este tema. Y después se distribuyeron las tareas. Pues un grupo en concreto se encargó de hacer reporterismo, es decir, crear una nota de prensa, entrevistar a los profesionales, hacer fotografías, vídeos, publicar en web y luego difundirlo a través de las redes sociales. Y luego hubo otros grupos que, como estaban trabajando proyectos dentro del entorno WordPress con una temática concreta que era cine, arte o planes por Madrid, pues tenían que crear una pieza periodística inclusiva que fuera acorde a esas temáticas que están trabajando durante todo el curso. Aquí tenemos el ejemplo. Pues por ejemplo, los que cubrieron el evento realizaron esa nota de prensa con sus respectivos hiperenlaces a los participantes que habían trabajado y además lo trasladaron a las redes sociales mediante pues, estos vídeos, entrevistaron a los profesionales, etc. Otro ejemplo, pues los que estaban haciendo o el grupo que estaba dedicándose a la web de cine buscaron un tema que estuviera acorde a la comunicación inclusiva y a los temas que habíamos visto durante la jornada. Pues trataron el racismo en el cine, más en concreto el whitewashing, y luego crearon hicieron también carrusel de fotos que publicaron en Instagram. Los que se dedicaban a la web de arte, pues hablaron del arte inclusivo. Y luego para terminar, pues ya os dejo una serie de fotos que se realizaron durante las jornadas.